Bienvenidos a la entrevista de France 24. Vamos a estar en Colombia haciendo una serie de entrevistas a los principales candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Hoy estamos con Juan Daniel Oviedo. Él fue exdirector del DANE, el ente estadístico de Colombia, excandidato también a la alcaldía de Bogotá y ahora es candidato a la vicepresidencia junto a Paloma Valencia. Bienvenido a France 24. Muchas gracias y muy contento de estar en las cámaras y en los micrófonos de France 24. Bueno, la primera pregunta es fácil. ¿Cómo le convenció Paloma Valencia para unirse a esta dupla, a esta campaña presidencial? Creo que ha sido la decisión más compleja y más arriesgada que he tomado en mi vida profesional, porque fue un llamado de atención a qué quiero hacer con esta carrera política. Si quiero hacer lo que necesita el país o lo que quiero yo. Si esto fuese un proyecto político basado en lo que quiero yo, naturalmente, después de las elecciones del pasado 8 de marzo, que fueron unas elecciones primarias, que en Colombia llamamos consultas interpartidistas, pues esta votación de casi 1.255.000 personas que confiaron en mí, para muchos expertos políticos daba la línea y el camino abierto para aspirar a la alcaldía de Bogotá nuevamente por segunda vez a finales del año 2027. Pero esperar en este momento en Colombia, en el que hay tanta polarización y tanta tensión, y no dar ejemplo de que las reglas se respetan y la palabra se cumple, y en Colombia la ley establece que las primarias, quien las gana, aspira a la presidencia y recibe el apoyo de los demás participantes. Y el momento del país me llevó y me motivó a tomar una decisión bajo el principio de responsabilidad. Cumplir la palabra y al mismo tiempo ser consciente que de esas elecciones primarias en las que participamos 16 aspirantes, el primer lugar lo obtuvo Paloma, el segundo lugar lo obtuvo Oviedo y el tercero el Odio. Entonces, en un país en el que el tercer lugar de unas elecciones primarias no es una cara o un candidato, sino un sentimiento de odio, requiere decisiones arriesgadas como es esta, de que una voz de centro que yo represento se siente con una derecha institucional que está representando Paloma Valencia. Pues voy precisamente a eso. Habla de una decisión arriesgada, usted se declara de centro, Paloma de Valencia es de derechas, viene del partido de Álvaro Uribe y ha habido voces que le critican el haberse aliado con Paloma Valencia y con el Centro Democrático. ¿Lo entiende? ¿Qué piensa de estas críticas? Y lo vimos hoy cuando llegamos a Duitama, ¿sí? La primera conversación con una persona fue un señor que dijo, ¿usted qué hace con el centro demoníaco? ¿Sí? Porque es el lenguaje de odio y polarización no nos permite ni siquiera llamar las cosas por su nombre, sino que el pasado del Centro Democrático bajo liderazgo del presidente Uribe, cuando todavía no existía ese partido, porque el Partido Centro Democrático existe desde 2014, 4 años después del cierre de su segundo periodo presidencial, la gente en Colombia no siente a la justicia como resolutiva. La gente todavía cree que ese caso horrendo de la historia del país de los falsos positivos está asociado directamente a Álvaro Uribe Vélez. Y como la gente en Colombia no siente justicia, entonces la gente dice todo lo que tenga que ver con el Centro Democrático carga ese lastre del pasado que hoy ya estamos resolviendo a través de un mecanismo institucional que es la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces, a algunas personas en este ambiente de polarización les queda difícil aceptar que una coalición, que es lo que se está conformando, sea una conversación política porque no la hemos escuchado. En Colombia la política es un juego de suma cero. Lo que gana alguien, lo pierde otro. Le quiero preguntar por la contienda electoral en sí. Las encuestas indican que la izquierda va a pasar a primera vuelta.
Y hay una pugna entre ustedes y Abelardo de la Espriella para pasar a segunda vuelta. ¿Por qué deberían confiar los colombianos en ustedes y no en Abelardo? Primer atributo, la fórmula Paloma de Oviedo no es un imaginario, es una creación democrática que es el resultado de una expresión ciudadana de 5.8 millones de personas que votaron la consulta que nosotros estamos representando. Segundo, hoy el país, con la izquierda de Gustavo Petro, que tristemente fracasó al triunfar en las elecciones de 2022, se dedicó la izquierda a esconder el futuro del país en una caja de Pandora, llamémoslo así. Y tristemente a ese acto de magia que representa la izquierda, desde muy temprano, el año pasado, le salió algo que también en Colombia mucha gente espera por su religiosidad, y es un milagro, que es el eslogan de Abelardo de la Espriella. Entonces, para nosotros, esta apuesta de centro y de derecha que representamos Paloma y Oviedo es una apuesta democrática, institucional, realista, lejos de esos sentimientos polarizantes a flor de piel, de sigamos con un gobierno que hace llorar a los ricos o busquemos un milagro para volver a empezar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Han hablado ya Paloma Valencia y Daniel Oviedo sobre qué puesto ocuparía Daniel Oviedo en la vicepresidencia si llegan a ganar? El rol de un vicepresidente desde la Constitución del 91 en Colombia es ser una llanta de repuesto. Punto. Pero aquí nosotros queremos ser coherentes y consecuentes con lo que pasó en el marco de las primarias. Y compartiendo el escenario de las primarias, Paloma y Oviedo compartimos una preocupación, que Colombia hoy, su presente, es el de un país que envejece, pobre, violento, informal e intolerante, ¿sí? Entonces, en esa preocupación, hoy no es un presagio, una bola de cristal, sino la evolución demográfica del país. Nos dice que solamente Colombia tiene 25 años para ser un país viable que aspire a ser un país desarrollado, que eso requiere mucha inversión, que eso requiere atraer nuevamente los talentos que dejamos ir, que eso requiere productividad, que eso requiere resolver la desigualdad. Entonces, más que un cargo, lo que estamos de acuerdo, Paloma y Oviedo, y lo hemos hablado, es que la vicepresidencia esté a cargo de construir ese camino que nos desvíe de ese destino negativo de ser un país pobre, violento, viejo, informal. Y por consiguiente, de seguir en campaña sin estar en campaña, en el sentido, bueno, de seguir tomándole el tacto a Colombia durante la presidencia. Entonces, en ese escenario, la vicepresidencia va a tener la responsabilidad, primero, de tener una fórmula audaz para formalizar la economía colombiana. Porque la verdadera reforma pensional que requiere Colombia es que los jóvenes de hoy entren, no la mitad de ellos, como le pasa hoy al país, sino todos a un mercado formal de trabajo o de emprendimiento que lleve a la formalidad para que puedan empezar a contribuir a su pensión. Si no, esto no va a ser viable como país. Pero también, precisamente en las cicatrices de la paz que nos dejó el acuerdo de 2016, donde Paloma fue activista del no y yo fui activista del sí en el entorno universitario, pues tenemos que decir, necesitamos que la paz suceda. Ha hablado de la paz, ha reconocido que ha habido desencuentros o que han defendido posturas diferentes, pero ¿en qué se resumiría el proyecto para el conflicto colombiano de Paloma y Oviedo? Que hoy esa búsqueda de la paz, más que simplemente cumplir unos artículos o unas premisas de un acuerdo que forma parte del bloque de constitucionalidad, pero que levantan pollas porque fuimos un país de extraterrestres. Nos convocaron a las urnas a decir si queríamos la paz y ganó no. Entonces ahí
lo que nosotros estamos poniendo claro en nuestro programa de gobierno es que Colombia, para la búsqueda de la paz, primero tiene que desactivar 5 bombas de tiempo, algunas de ellas que vienen de tiempo atrás, otras que se crearon y se activaron en este gobierno de Gustavo Petro, que son la inseguridad, la crisis de la salud, la crisis energética, la crisis de corrupción y la crisis de confianza. Hoy nadie quiere invertir en Colombia, ¿sí? Entonces, estabilizando el país, desactivando esas 5 bombas de tiempo, vamos a hacer 5 grandes transformaciones que sí o sí nos van a llevar a la paz. Un país conectado con sus territorios, un país que trabaja, emprende y progresa, un país que cuida su medio ambiente, con un Estado eficiente y transparente, pero sobre todo que se cuida a sus hijos, a sus madres solteras y a sus personas envejecidas. Nos habla de la crisis de la salud, ciertamente hay ahora mismo un problema con la salud en Colombia. ¿Qué es lo que cree usted o qué es lo que cree este binomio presidencial que debería hacer el próximo gobierno? Lo primero es tenerlo como prioridad, como lo tenemos hoy, ¿sí? Y Paloma y Oviedo tenemos claro que ella en esta campaña va a ser la vocera de resolver la crisis de la salud. Y Oviedo el que suma a disminuir los niveles de polarización en el país. Y ahí las cosas están claras para Paloma y Oviedo. Primero, tenemos ya el mapa para desatrasar 10 millones de atenciones en salud que están represadas. Lo tenemos que hacer en los 100 primeros días. Atenciones asociadas con medicamentos, imágenes diagnósticas o tratamientos de complejidad. Segundo, tenemos que sacar la corrupción de las entidades promotoras de salud, que son las aseguradoras de salud, para que lo entienda todo el mundo, que pueden ser en Colombia públicas o privadas, pero que hoy la mitad de las personas que estamos asegurados de salud estamos en una EPS pública que está invadida de corrupción. No necesariamente porque sea nueva la corrupción en la salud, sino que Petro dijo que iba a cambiar el sistema de salud para acabar la corrupción, pero en realidad lo que hizo fue cambiarle de nombre a los corruptos que están en la salud. Y en tercer lugar, necesitamos que la tecnología nos ayude a permitir que esa atención primaria en las zonas y en los territorios apartados del país, que nunca ha llegado, llegue gracias a que la misma tecnología nos va a garantizar que nadie se va a robar un peso de la salud y que cada peso que invirtamos en salud se va a convertir en un medicamento que salva vidas, en un tratamiento que recupera ilusiones o en una decisión de atender a esas personas que no hemos podido atender en los territorios apartados del país. Pues Daniel Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada y siempre muy contentos de estar en los micrófonos y en las cámaras de France 24. Un placer también de nuevo para usted, un placer que nos acompañen aquí en la entrevista de France 24.